A continuación, vamos a ver qué es el Dow Jones, cuál ha sido su comportamiento el último mes y asimismo vamos a ver cuál es la perspectiva económica de Colombia y el resto de países en el mundo. Ahora sí, vamos ya a entrar en materia. ¿Qué es el Dow Jones? Como tal, el Dow Jones es un indicador bursátil que se encuentra constituido por las 30 empresas más importantes que cotizan, obviamente, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es importante aclarar que dentro de estas 30 empresas no se incluyen empresas de transporte o de servicios públicos. Bueno, este indicador tiene un objetivo. Básicamente, este indicador proporciona el estado de salud de una economía, específicamente en Estados Unidos. Incluso, este indicador también se utiliza para poder visualizar la economía mundial. Entonces, dentro de este indicador podemos encontrar empresas como McDonald's, Microsoft, Nike, 3M, Apple, Visa, Home Depot, entre otras. Listo. En cuanto al comportamiento del indicador, tenemos cuatro aspectos muy importantes. Eh, vale aclarar que este comportamiento del indicador lo estamos viendo básicamente del último mes o como máximo los últimos 2 meses. Primero, básicamente en los últimos días este indicador presentó una caída histórica del 12,97%, es decir, esta fue la segunda caída, o sea, la segunda caída más importante en los últimos 124 años, para que logremos dimensionar la magnitud del problema. Esta caída pues, se debe a diferentes factores. Primero, a que pues, la creciente preocupación por el coronavirus, debido a que esta pandemia fue declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este instante fue cuando todas las acciones bajaron de precio y por lo tanto, pues este indicador cayó. Bueno, es importante tener en cuenta que este indicador, el 12 de febrero, llegó a su máximo histórico. Sin embargo, desde ese entonces, pues se ha logrado, pues, se ha evidenciado como tal una pérdida consecutiva, es decir, una pérdida inminente. Cada vez disminuye más. Y de lo poco que se ha logrado recuperar, pues no ha sido la verdad muy significativo. Ahora, por último, pues que como el coronavirus fue declarada una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, pues esto ocasionó que los inversionistas pues lograran ya tener un alto grado de desconfianza en cuanto a sus inversiones. Por lo tanto, pues estos inversionistas que hicieron vendieron muchísimas acciones y pues esto es un comportamiento eh, que inmediatamente disminuye el valor de las acciones. Bueno, aquí podemos ver una gráfica que explica un poquito más con claridad lo que he venido hablando. Entonces, como tal, tenemos diciembre, vemos que el precio, pues vemos que la valoración del Dow Jones estaba pues muy estable y vemos aquí en febrero, vemos su máximo histórico. Aquí más o menos 12 de febrero vemos que llega a su máximo histórico. Sin embargo, en este periodo, cuando la Organización Mundial de la Salud declara, mejor dicho, que es una pandemia global, empieza a caer abruptamente. Lo podemos observar en la caída de esta gráfica que se ve de marzo a abril, a lo que llevamos hoy en día. El precio 21.000, pues la valoración 21.424 puntos. Y en el momento más alto, que fue febrero 12, estuvo casi sobre los 29.000. Bueno, a continuación vemos la perspectiva económica mundial. Es decir, la, el coronavirus ha limitado la producción de muchas empresas. Entonces, pues esto tiene como tal unas repercusiones en la economía mundial brutales. Entonces, pues podríamos decir que la economía mundial está entrando en una recesión muy marcada. Entonces, como primera medida, tenemos que los gobiernos deben impulsar la economía, ¿sí? Es decir, deben hacer una inyección de dinero para que el sistema continúe funcionando. Es decir, debemos brindarle facilidades a las empresas y a los trabajadores para pagar sus cuentas por pagar, valga la redundancia, para poder sustentar el pago de los trabajadores, para poder brindar subsidios que permitan funcionar de una manera óptima. Como segundo punto, tenemos que el sector turismo ha sido uno de los más afectados. Sí, tenemos hoteles, cruceros y demás, pues debido a que pues, los países ya han restringido la entrada de extranjeros y demás. Entonces, pues en este momento es imposible viajar. Estamos en un momento
muy clave en la cuarentena obligatoria. Entonces, como tercera medida, tenemos que la economía mundial crecerá un 2.9% menos del- de la comparación con el año 2019. Es decir, no estamos creciendo, no vamos a crecer, mejor dicho, en gran medida. Estamos creciendo menos que el año pasado. Es decir, este impacto del COVID-19 ha tenido graves repercusiones en la economía de cada uno de los países. Esto es un tema mundial. Como cuarto punto, tenemos que la bolsa de valores colombiana continuará cayendo debido a la disminución del precio del petróleo, por la baja de las exportaciones de este hidrocarburo. Es decir, las empresas colombianas, como por ejemplo Ecopetrol, que es la más representativa, está produciendo menos. Y no solo eso, sino que el presupuesto de la nación se hizo con base en un precio de $60 el barril y hoy en día estamos vendiéndolo sobre los 35 o $34. Entonces esto tiene una caída gigante. Y como último, que soporta el punto cuarto, tenemos que, según varios analistas, pues antes la economía se proyectaba que para este año iba a crecer un 3,2%. Ahora se estima que va a crecer en un escenario óptimo un 2%. Entonces, pues esto es una caída de verdad gigante que la verdad nadie se lo esperaba. Sin embargo, Colombia y pues el mundo debe estar adaptándose a crear nuevas alternativas que permitan desarrollar como tal una nueva economía que no dependa de lo básico, de lo que siempre se ha venido dando. Es decir, Colombia depende muchísimo del petróleo, entonces Colombia debe buscar otras alternativas que no le, mejor dicho, que le permitan depender no únicamente del petróleo, sino de otro tipo de actividades. Es decir, debe haber un mayor grado de diversificación. Muchísimas gracias por su atención.